Una chiquilla de 16 años, secuestrada y desaparecida. Es la historia de él, que era estudiante secundario, empleado de una clínica en Buenos Aires, asesinado a los 19 años. Terrible, ¿no? La destrucción de una generación entera, de lo mejor que tenía este país. De 25 años promedio. La hija de Rodolfo. Bueno, adolescente de 20 años. En mi cuarto donde trabajo en la Ciudad de México, en la parte de atrás de mi silla, hay una foto colgada en el librero. Es la foto de Rodolfo Walsh. Y cuando escribo la pausa que haces para fumar, te das la vuelta, lo miras y dices, muy bien, compadre. Para mí, Walsh es uno de mis santos laicos. Tan importante en la vida de muchos de nosotros en la izquierda latinoamericana, es sin duda el padre, el fundador del nuevo periodismo en América Latina, que no es cosa menor, maldita sea, no es cosa menor. Es la posibilidad de utilizar el día a día de la prensa, de la información de una manera diferente, introduciéndole una estructura de origen literario, pero al mismo tiempo de fidelidad a la verdad. Walsh lo inventó para todos nosotros. Es lo mejor de los nuestros. Y traigo unas ganas de llorar que no me las voy a quitar de encima hasta que no termine de contar esta historia. Porque uno no toca, no toca suelo, no toca pared frecuentemente, encontrándose con uno de los personajes que transformaron de una manera radical, tan radical, que transformaron tu vida. El jefe, Rodolfo Walsh. Para los efectos de esta historia, hay que remontarse al origen de Walsh. Rodolfo cuenta que nació en 1927 en Choel, un nombre que significa corazón de palo. Y dice, me ha sido reprochado por varias mujeres. Mi vocación se despertó tempranamente. A los 8 años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que la cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en Cuba.
sometido a las penurias de la vida rural, los fracasos, la pérdida de la tierra, los desplazamientos, va a terminar bajo la custodia lejana de su abuela, metido en un internado irlandés, cual es el mismo origen de su familia. La vida lo va a ir tirando de un lado para otro hasta que consigue trabajo en una editorial. Empieza a hacer un poco de periodismo, hace mucho trabajo de corrector de pruebas, corrector de estilo y de traductor. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer conocerte. Te doy una perspectiva. Estamos trabajando para una serie que se llama Los Nuestros. Desde la perspectiva menos sectaria y más amplia de América Latina, ¿quiénes son nuestros? Por derecho propio adquirido y por reflejo obligatorio. Y en este contexto, la figura de Walsh es muy importante. Porque aquí Walsh está siendo recuperado desde muchas y extrañas situaciones. Pero en América Latina está perdido y tenemos que traerlo. Él empezó siendo muy jovencito, a los 17 años, a trabajar en una librería editorial acá en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y allí aprendió lo que él llamaba todos los oficios de la industria del libro. Hizo su experiencia haciendo corrector Corrector de redactando galeras, prólogos, corrector, epílogos, prologuista, seleccionador. claro, y traduciendo. Y traduciendo, ¿cierto? Claro, Que su claro. inglés era muy bueno. Sí, él había estudiado en el internado, donde había pasado sus años de infancia, había estudiado en inglés, era de origen irlandés. Y bueno, conoce a mi madre en la Biblioteca Nacional. Ajá. Y además con muchas pretensiones, los dos, mi padre y mi madre, con muchas pretensiones, como vos decías, de relación con la literatura del mundo, ¿no? O sea, Claro. el lugar más importante de mi casa de la infancia era la biblioteca. Y entre los muebles que ellos adquieren, consiguen, les regalan cuando se casan, porque insisto que eran muy pobres, eran 4 o 5 cosas, pero por supuesto la biblioteca... El librero. Claro. Mi padre solo termina el secundario por insistencia muy fuerte de mi madre después de que se casan en 1950. O sea que de educación formal nada, pero tienen educación informal notable. Bueno. Era un lector infatigable, traductor de todo. La verdad que sí, pero le faltaba algo que en aquella época te hacía sentir más seguro en la vida, que era el título secundario. Para poder comer. Y sobre todo si te ibas a casar, como ocurre con él, con una maestra. Casado con una maestra de escuela y sin título secundario. Sin título secundario. Está la escuela mecánica. ¿A la izquierda? Todo esto, ¿El edificio blanco? todo esto. ¿No habías venido, Paco, a la No. No me dio el corazón. Walsh es un periodista que no es periodista, se forma en una editorial haciendo antologías, traduciendo. Sí, por mucho tiempo Walsh fue más un cuentista y un traductor que un periodista. Desarrolla las 3 actividades en los años 50, pero en realidad él nunca en esos años tuvo una relación estrecha con una empresa periodística. Simplemente había algunas revistas, Vea y Lea, Leoplan, en las que publicaba, pero publicaba más cuentos que artículos en general. Y es la época en la que escribe Variaciones en Rojo. Claro, ese es el libro premiado. Su peor libro, que es el que luego traduciría a Chandler años más tarde, es un libro de cuentos antichandlerianos. O sea, está en la moda de Séptimo Círculo, Exactamente. de Bioy. Claro. En realidad Walsh hizo una evolución bastante similar a la de otros autores que se volcaron al policial negro. Sí. Porque él empezó con un policial bien clásico. Después introduce otro personaje, que es el comisario Laurenzi,
que es el sujeto principal de sus últimos cuentos policiales, que ya es un hombre que sale de la imagen del detective clásico, que tiene cierta relación con los sectores populares más bajos, que es capaz de apartarse incluso de su deber policial cuando tiene que, por consideraciones de tipo social. Y uno podría pensar que el paso siguiente era la novela negra, pero ahí apareció Operación Masacre. Claro. Y en realidad fue otro modo de superar el policial clásico bastante original, más parecido a lo que después va a ser Capote. Su formación política, además, viene de la derecha o conservadora o filofascista. Sí, más que conservadora, es decir, es un nacionalismo muy antibritánico, seguramente eso es lo que lo llevó a Walsh, cuando tenía 16, 17 años, a sumarse a la Alianza Libertadora Nacionalista. Por ese camino llega el peronismo, pero después, ya en el segundo año del primer gobierno de Perón, él rompe con el nacionalismo y también se va alejando del peronismo. Y en realidad, desde entonces hasta la caída del derrocamiento de Perón, Walsh es un intelectual antiperonista. Y lo paradójico es que va a ser el escritor del libro que con el tiempo va a ser como la crónica de la resistencia peronista, claro, la saga de la resistencia peronista, y está escrito por alguien que cuando lo escribió estaba lejos de ser peronista. Este es el club de ajedrez de la ciudad de La Plata. Walsh vivía en aquella época aquí. Y de repente un día, jugando ajedrez, alguien le sopla en el oído una enigmática frase, que es: uno de los fusilados está vivo. Walsh, que todavía no es periodista en el sentido pleno de la palabra, sino que colabora en algunos diarios, hace trabajo editorial, tiene una historia. Es una historia peligrosa que lo va a llevar a confrontar el trabajo periodístico probablemente más importante de toda su vida, que es ¿qué fue lo que pasó? Y lo va a llevar a unos basureros en las afueras de Buenos Aires, donde se produce el fusilamiento. Sí, llegamos. Lo logramos. Paco, ¿qué tal? Era diciembre de 1956, un día bastante caluroso, como suelen ser acá los días de diciembre, y un hombre le dijo: hay un fusilado que vive. La previa a estos fusilamientos es que el general Valle organiza un levantamiento para que vuelva Perón a la Argentina. Había muchísimos presos políticos, que el peronismo estaba prohibido, y es cuando se empieza a organizar la época de la resistencia peronista. Hay un pequeño monumento y una pequeña placa que recuerda el lugar de los fusilamientos. Y entonces le dicen: hay un superviviente. Juan Carlos Libraga. Él se ocupa de buscarlo y Juan Carlos Libraga le empieza a contar la historia. Un grupo de personas, eran más o menos 15, todos hombres, se habían juntado a escuchar una pelea de boxeo entre un argentino y un chileno, y de ese grupo de 15 habían 2 o 3 que eran militantes peronistas. La cuestión que termina la pelea y Libraga se va porque tenía una cita con una chica. Cuando abre la puerta, lo empujan de un culatazo
en el pecho un policía. Le dice, de acá no se mueve nadie. Y la clave es, los detienen a las 11, pero los van a fusilar por una ley que se emitirá hora y media después de haberlos detenido. Todavía no había sido promulgada la ley marcial. La ley marcial que fue promulgada a las 0:32. Que es la clave que va a encontrar Walsh. O sea, Exacto. convierte el asesinato no solo en un asesinato de brutalidad, sino además en una violación de la propia ley marcial. Exacto. Yo de repente me pregunto, llega un periodista, encuentra esta historia y dice, bueno, aquí tengo una gran entrevista. Y entrevista al personaje. Pero no, Walsh no se limita a entrevistar al personaje. De ahí empieza una investigación en profundidad, que sería el sello de los 3 libros de testimonio de Walsh, ¿no? El detalle, la minucia, quién es quién, dónde está, qué culpa hay, qué no hay, ¿no? La frase que él va a expresar, va a utilizar para definir qué es lo que le está pasando, es esa frase que dice, me sentí indignado. Sí. O sea, algo que supera la adhesión circunstancial que podemos tener Evidentemente, cualquiera de la nosotros indignación moral a un gobierno al determinado, colocar. pero que si hace lo que a él le estaba, bueno, resultando evidente con las pruebas que reunía, entonces esto debía ser denunciado. Así le costara irse de la casa, tener un Porque era fiebre. riesgoso publicarlo cuando lo publicó. Claro, bueno. Y ahí hay incluso una anécdota, ¿no? De que una persona que trabajaba con él en una revista cuyas iniciales eran WR, o sea, en vez de RW, al revés, la van a buscar a las 3, 4 de la mañana, la suben en calzoncillos a un helicóptero, lo llevan a ver al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y este hombre, que también era un militar, como sucede en las dictaduras, le dice, bueno, a ver, ahora hágame un reportaje a mí. Hasta que ese hombre, claro, hasta que ese hombre aclaró que él era WR y no RW, Rodolfo Walsh, bueno, lo pasó bastante mal. Y a partir de que se encuentra con esta historia increíble que cuenta en Operación Masacre, cambia su ambición literaria y se transforma su periodismo en lo que él llama un periodismo de acción. Sí, lo que pasa es que le tomará un montón de años cerrar el círculo, porque de Operación Masacre a quién mató a Rosendo hay 10 años. Más de 10 años de diferencia. Más de 10. Más de 10 años. Y de al diferencia. caso Satanovsky una docena de años. Sí, O sea, encuentra un camino, pero no lo sigue. Se le acumula. Y tiene razón Walsh cuando dice de sí mismo que es de lento aprendizaje. Sí. Tarda en madurar, porque el siguiente gran salto va a ser la Revolución Cubana. Walsh cuenta, Masetti era reportero de Radio El Mundo cuando en 1958 decidió ir a ver qué sucedía en Cuba. Sus contactos eran débiles, sus medios escasos. Su objetivo, Fidel en la Sierra, desmesurado. Los reportajes a Fidel y a Guevara, transmitidos por Masetti desde la Radio Rebelde, fueron importantes en la propia isla. Era la primera vez que el pueblo escuchaba a sus líderes. Este reportaje es, en mi opinión, la mayor hazaña individual del periodismo argentino. ¿Usted considera que cuenta con suficientes elementos como para realizar esa guerra abierta contra Tita? Muchos menos elementos contábamos nosotros cuando iniciamos esta lucha. Nosotros somos optimistas y tenemos razones para ser optimistas. No importa la diferencia en armas, lo que importa aquí es la diferencia en moral, la diferencia en razón, la diferencia en entusiasmo y en valor, porque aunque ambos ejércitos son cubanos, no combaten igual los hombres por un sueldo que por un ideal. Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad. ¡Viva Cuba! ¡Fuera los agresores yanquis! Cuba seguirá siendo
Territorio libre de América. En 1959, invitado por Massetti, Walsh viaja a Cuba con su nueva mujer, Coupé Blanchard. Junto con colegas y compatriotas que serían extraordinariamente famosos, Massetti, Rogelio García Lupo y el escritor colombiano Gabriel García Márquez, trabaja en la agencia de noticias recién fundada Prensa Latina. ¿Usted ha trabajado en Prensa Latina en esos años? Yo soy fundador de Prensa Latina también, yo soy de ese grupo. ¿Trabajando haciendo qué? Yo era redactor, redactor y reportero. Era una verdadera agencia de noticias para competir con lo que le llamaba Massetti la incompetencia, que eran, sobre todo en ese momento, la UPI. Porque la AP siempre ha tenido un desarrollo más serio, menos agresivo que la UPI. La UPI inventaba las cosas y decía cualquier cosa en aquella época. Entonces, a eso es a lo que le salía al paso la agencia Prensa Latina. Castro has rejected the democratic spontaneity of the Cuban Revolution and replaced it with the posturing and trappings of a dictatorship. Se trataba de contrarrestar en lo posible el ataque incesante y despiadado que estaba recibiendo la Revolución Cubana por parte de las agencias oficiales United Press y Associated Press. La campaña adquirió un nivel y una intensidad jamás vista en la historia de América Latina. The fact is that Fidel Castro has become a preacher of hate, a fanatic who will not stand for the slightest opposition. Hitler, too, spoke like this. El mercado mundial de noticias puso en marcha una catarata de basura que dura hasta hoy en día. Se necesitaba que se conocieran los hechos como realmente eran. Y Massetti desde el principio trabajaba la agencia con esa idea. Hay que ser objetivo. Esto es una agencia de noticias, esto no es un periódico, esto no es una revista, esto es una agencia de noticias. Hay que ser objetivo, aunque no imparcial. ¿Y cómo era la vida día a día en la agencia? Era muy agradable porque todos éramos jóvenes de izquierda. Y como teníamos una ideología bastante centrada, ¿no? en el desarrollo de América Latina, tanto político como económico, pues nos llevábamos muy bien. ¿Cómo lo recuerda a Walsh? A Walsh lo recuerdo como un hombre agradable, pero no demasiado entregado así en principio. Él en principio, cuando te conocía, era cuidadoso. Él era un hombre de paz, un hombre tan sosegado y tan tranquilo. Walsh recuerda que cuando cerraban las últimas líneas de cable, los teletipos, había tiempo para reunirse en la oficina de Massetti, donde, dice, circulaba un mate y un tocadiscos pasaba un tango. Alguna vez la presencia de un centinela guajiro en la puerta indicaba la presencia del Che. La amistad que los unía llevaba el sello indisoluble de la sierra. Muchos tuvieron más suerte que yo, conversaron largamente con Guevara. Yo me limité a escucharlo 2 o 3 veces. Walsh recuerda, el Che era un hombre sin desdoblamientos. Sus escritos hablaban con su voz, y su voz era la misma en el papel o entre 2 mates. El trabajo de Walsh en la contrainteligencia, cuando analiza los telegramas y la información que está llegando previo a Bahía de Cochinos. Porque nosotros teníamos una especie de radio, ¿no? Donde se cogían tránsitos de información de muchas partes del mundo. Y entró una que era una cosa muy rara, muy rara. Se veía que era algo que era un mensaje encriptado. Y entonces Walsh tomó la tarea de traducirlo. Y lo logró hacer y lo logró descifrar, que era un mensaje hablando de las bases que se estaban creando, o que ya se habían creado ya en Guatemala para la invasión contra Cuba, lo que tuvo impacto. Playa Girón, bello centro turístico popular. El 17 de abril desembarcan por esta playa 7 batallones de mercenarios transportados en 5 barcos, protegidos por destroyers norteamericanos y apoyados por bombarderos y artillería. La rápida movilización del pueblo armado y sus golpes sin tregua frenan el ataque enemigo y tienden un cerco de fuego a su alrededor.
Playa Girón. Aquí sufrió el imperialismo su primera derrota en América Latina. Su reflexión sobre la Revolución Cubana en aquellos momentos tiene un tono crítico a veces. Habla de que observa, contempla el nacimiento de un orden nuevo, contradictorio, a veces épico, a veces fastidioso. Y reflexiona: soy lento. He tardado 15 años de pasar del mero nacionalismo a la izquierda. Walsh se despide de La Habana con la certeza de ser un hombre nuevo, o por lo menos un hombre diferente. Volverá años más tarde siendo un intelectual que se la está jugando ya con la revolución. Sin embargo, el recuerdo de este primer viaje a Cuba permanecerá permanentemente en su memoria. Regresa a la Argentina con la convicción de que un intelectual es alguien que debe comprometerse para que el pueblo tenga una vida mejor. A su regreso de Cuba, Walsh decide meterse aquí, en el delta del Tigre, a unos cuantos kilómetros de la capital, pero al fondo, perdido en el culo del mundo. ¿Qué trae en la cabeza? No hay ninguna duda que le viene bombeando potentemente. La Revolución Cubana viene, además, no de una etapa pasiva, viene después de Valle de Cochinos, donde ha jugado incluso un papel importante. Vuelve a la Argentina y evidentemente no encuentra el proyecto político que le dará salida a lo que trae, de ver una revolución en marcha, de ver cómo Latinoamérica está cambiando y sopla un viento de libertad política, de cambio transformador, radical. Viene de hablar con el Che, coño. Y se mete en el Tigre para ser escritor. Sorprendente, ¿no? Cuando hacemos historias como estas, la posibilidad de tocar piedra, de estar en lugares, de tratar de reconstruir al personaje y ponerlo, te crea una sensación fantasmagórica. De repente tienes la sensación de que va a salir por ahí, ¿no? Mateando. Se va a asomar, va a mirar ahí. De repente estás sentado en un lugar y estás a un lado porque dices, no, déjale un huequito a Rodolfo para que se siente contigo. A veces los que no escriben piensan que la literatura se cocina en el aislamiento. Y no es verdad. La literatura se cocina en el calor de la vida,
Y luego tiene tiempos. Meterte aquí tanto tiempo, tantos años, te hace el retrato de un personaje que lucha por construirse una disciplina férrea, dura, ¿no? Y además Rodolfo Walsh lo dice. Yo soy de lento aprendizaje, yo llego lentamente hasta la toma de decisiones. Y aquí está cocinando el encuentro entre el intelectual revolucionario y la revolución. Cuando vuelve a la Argentina, no encuentra rápidamente su lugar en la política, ¿no? Y en esos 4 años, 61 al 65, evidentemente Walsh ha pensado mucho y ha escrito mucho, porque a partir de allí su evolución política se va acelerando. Walsh tuvo siempre una difícil relación con Perón. Esa mujer es tal vez el principio del acercamiento de Walsh hacia el peronismo. Cada vez, de hecho, está siendo más peronista. El hecho es que lo tenemos ahí encerrado, ¿sí? Escribiendo, convirtiéndose en un escritor importante, y de repente Masetti se le muere en la experiencia de Salta. Y de repente el Che se muere en el 67, en el experimento de Bolivia. Igual Salta. Y hay un texto que yo usé como epígrafe de mi biografía del Che, que es revelador. Dice: la nostalgia se codifica en un rosario de muertos y da un poco de vergüenza estar aquí sentado frente a una máquina de escribir. Walsh es grande, camaradas. En ese periodo publica en 1963 esa mujer, sin duda el mejor cuento que escribiría en su vida, Los oficios terrestres, un libro de cuentos en el 65 y otro libro de cuentos, Un kilo de oro, en el 67. Sin embargo, el paso del Walsh escritor al Walsh militante es una transición lenta e inevitable. Muy buenas, muchísimo gusto. Paco Ignacio Taibo. Mucho gusto también. Igualmente. Mucho gusto. Adelante. Gracias, muy amable. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo se conocieron. Bueno, nos conocimos en el año 67. Yo había llegado desde mi pueblo Junín hacía 1 año y medio acá a Buenos Aires. Trabajaba en un laboratorio y vivía en una pensión. Entonces todos los meses, al cobrar el sueldo, como era muy poco el sueldo y mucha el hambre también, un mes me compraba un libro y al mes siguiente me iba a comer a un restaurante con mantelito. Entonces, un mes me tocó comprar un libro, era el día. Me voy a una librería y me compro Un kilo de oro de Rodolfo Walsh. El libro de cuentos. El libro de cuentos. Y me voy al Café La Paz, un famoso café de la calle Corrientes. Y estaba ahí con un amigo, le muestro el libro que había comprado, y este amigo me dice: mirá vos, en aquella mesa está Walsh. Anda. Y lo miro, lo veo de perfil. Y él se gira la cabeza y me mira. Y esa fue la primera mirada. La mirada del enganche, digamos. Mi amigo me dijo: dame el libro que yo le voy a decir que te lo dedique. Ay, ya me daba vergüenza. Bueno, pero va, mi amigo, y entonces con mi ejemplar de Un kilo de oro, y veo que cuchichea, le habla a Rodolfo, y Rodolfo ahí vuelve a girar la cabeza y me sonríe también, ¿no? Y me escribe algo. Porque lo tímido no implicaba lo coqueto. No, por supuesto. No escondía lo coqueto. Me gustaba mucho las señoritas. Al mes siguiente me tocaba comer en un restaurante con mantelito. Y estaba repleto, estaba repleto. No había mesa, y miro así y veo una mano que se levanta del fondo del restaurante.
Y era Rodolfo. Es de cuento esto, no, parece ficción, lo estás armando. Sí, no, es así. Y levanta la mano y me llama. Y yo voy ahí y me invita, porque no había mesa, a comer con él, ¿no? Rápido, te digo. Y bueno, y ahí me acompañó, pero muy galante, muy bien, bueno, quedábamos en vernos otro día, qué sé yo. ¿Quién pagó la comida? ¿Quién pagó la comida? Él pagó. Sí. O sea, tenías para otro día de mantel. Tenía para otro día, sí. Hacia fin de 1967, Paco Urondo invita a Rodolfo Walsh a volver a Cuba como jurado de Casa de las Américas y para participar en el Congreso de Intelectuales. A su regreso de Cuba, Walsh, en escala por España, tiene la oportunidad de entrevistar al general Juan Domingo Perón, quien le presenta a Raimundo Ongaro, un ejemplo del sindicalista combativo, coherente y humilde. Este encuentro terminaría por acercar a Walsh al peronismo y le permitiría conocer de cerca el movimiento obrero. Se incorporaría a la redacción del diario de la Confederación General de los Trabajadores Argentinos. Rodolfo en realidad había sido un periodista de escritura, no de edición. Entonces dice, no, para hacer esto yo necesito a dos amigos, a Horacio Berbisky y a Rogelio García Lupo, que por supuesto nadie cobraba un peso, nadie esperaba, ni se imaginaba, ni quería cobrar un peso, era pura militancia. Luego de Operación Masacre, el otro hito de la investigación de Walsh es ¿quién mató a Rosendo? Una serie de investigaciones sobre el asesinato del líder sindical. El paso que da Walsh entonces es hacia el encuadramiento en el peronismo de base, desde el lugar que él mejor conoce, el servicio de información. Te cuento esta anécdota que lo ilustra bastante. Estábamos viendo televisión, ¿no? Un televisor en blanco y negro, daba más o menos. El sintonizador Rodolfo lo quiere arreglar y es como que se suelta y sale una voz que dice cuapé, comando llama. ¡Ah! Se había metido una frecuencia policial. Una frecuencia policial. Bueno, a partir de ahí no vimos más televisión. Desarmó todo y liberó totalmente el sintonizador y empezó a encontrar las frecuencias, servicios de información, la policía, todo. Y ahí entonces anotábamos los mensajes. Muy buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo lo iba a traer para acá. Sí. Qué bonito. Acá, en este lugar había una ventana, había una mesita y Walsh trabajaba ahí con la mesita mirando para allá. Wow. Walsh, más involucrado que nunca con el movimiento Montoneros, trabaja en el diario Noticias, que es un frente de la organización. Noticias fue muy efímero, lamentablemente. Bueno, pero claro. La dictadura venía apretando. Claro, porque allanan el diario, lo clausuran. Eso fue en el gobierno de Isabel, en el año 74. Él tenía un concepto de la prensa militante, la prensa clandestina y del proceso histórico que se estaba viviendo, que él decía que no se iba a poder sostener una prensa abierta, ¿no? Había que preparar una prensa clandestina. Entonces él empieza a preparar la agencia Ancla. En el 76 ya estaba en la mayor de las clandestinidades, perseguido por los servicios de inteligencia de los militares. El Delta es un excelente lugar para refugiarse, tanto para escribir como para no ser descubierto. Walsh vive en una casa llamada Liberación, su segunda casa en el Tigre, cuando es un militante perseguido. Lindo jardín. Aquí no había ningún árbol y
le fuimos poniendo nombres de los amigos, de los que lo plantaron, de acontecimientos que ocurrieron. El día que inauguramos la placa, sí, estaba acá invitado a algunos sobrevivientes de la dictadura. Ajá. Entonces, en un momento dado, no sé qué pasó, alguien dijo Campiglia, y entonces Lila Pastoriza, uno de los sobrevivientes, dice: Campiglia, yo conocí un Campiglia. Y yo acá estaba ella, y acá estaba la mamá, Dorita. Así que me hice así, y le dije, acá está. Los habían conocido. Y entonces dice, yo estuve con tu hija en la ESMA. ¡Qué fuerte! La hija, ella había vivido y la hija no. Así que, sin derramar una lágrima, caminaron por acá. Mabel, mi señora, los corrió y dijo, vamos a este momento lo vamos a concretar acá. Y ahí está. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Rodolfo tiene su árbol. Tiene su árbol. Hace pocos años salió un retoño y le pusimos Lilia Ferreira. ¡Basta, perfecto! Acá, Rodolfo define la zona como territorio cercado y por eso se van. Cuando allanan, saben perfectamente que Rodolfo no está. Sin embargo, allanan lo mismo. ¿A qué? A robarnos las letras, vienen. Sí, a robarnos a crear el ambiente del miedo que dominaba el conjunto. Curioso, los mecanismos que preservan la memoria, ¿no? De repente, el dueño de una casa posterior decide que el hecho de que Walsh haya estado aquí es memoria y que por ningún motivo se va a perder, ¿no? En un país donde la desmemoria es culto, ¿no? Donde la desmemoria fue operación de Estado, ¿no? Que la memoria, se entre por los caminitos, dé la vuelta, se agarre, se amase. Maravilloso. Qué bonito. Muy buenas. No te fijes porque es un desorden total. Ahí también tengo los libros. Esta es una biblioteca totalmente anarquista. Totalmente. Amenazan con caerte encima los libros, compadre. Sí, y me dijeron que yo voy a ser muerto por Vas a morir. Y yo dije, es una linda muerte. Por un librazo de repente. ¿Tienes una carpeta sobre Rodolfo Walsh? Sí. Quería que me contaras un poco Rodolfo Walsh. Bueno, yo lo definiría a Rodolfo Walsh como el mejor de todos de nuestra generación. Qué capacidad, qué rapidez para comprender los hechos. Lo conocí cuando todavía era un hombre de derecha, como buen irlandés, ¿viste? Para ir contra Inglaterra. Y después se fue transformando. Nos veíamos muy seguidos con él. Jugábamos al ajedrez también. Era magnífico. Me acuerdo la última vez que nos encontramos con Rodolfo Walsh, pero los dos ya estábamos proseguidos. Y nos encontramos nada menos que en la 9 de julio de Corrientes, el lugar más céntrico de Buenos Aires. Él me dijo, ¿qué haces aquí? Tenés que irte. Y yo le dije, mirá quién habla. Y me dijo, no, dice, no, vos escribiste lo de la Patagonia. Y dije, ¿y vos qué escribiste? Todavía cosas más peligrosas porque son de la actualidad, le dije. Dice, sí, no, pero no es lo mismo. Digo, sí, somos todos inocentes, le dije. Hablábamos como si fuéramos la última vez, y fue la última vez. Y yo por ahí le dije, mirá, Rodolfo, yo no te comprendo, no comprendo en vos una cosa. ¿Cómo te pudiste hacer peronista? Digo, si vos siempre fuiste marxista.
Va, siempre hasta que abandonó la derecha, digamos, pero desde que abandonó la derecha era marxista. Y él me dijo, no, dice, no te equivoques, yo no soy peronista, yo soy marxista, pero dijo, ¿pero dónde está el pueblo? Me dijo. Digo, sí, el pueblo es peronista, pero no nos va a acompañar. Y él me dijo, ya vamos a ver. Tenía confianza que el pueblo se iba a unir a montoneros y iba a hacer la revolución, no iba a salir a la calle, ¿no? Y no salió. Y esa fue la última vez, tengo el recuerdo de él. Tras la muerte de Vicky, Walsh escribe: Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. El mundo estuvo parado ese segundo. Después les dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Sí, tuve miedo por vos, como vos por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. La muerte de Victoria la afecta profundamente a Walsh. Quizás es el detonante, ¿no? Suponiéndolo también de una forma que lo lleva a alejarse definitivamente de Buenos Aires en esa huida o en ese escape hacia el sur que tenía planeado, donde la primera escala que hace es en San Vicente, cuando su idea era seguir, ¿no? Alejándose del centro donde estaban sucediendo. Porque Buenos Aires era tierra quemada. Era el lugar cercado, totalmente. El 9 de enero de 1977, él había cumplido 50 años. Y esa noche festejamos los dos cumpleaños y él hizo una apuesta. Para el 24 de marzo, al cumplirse un año de la dictadura militar, voy a tener lista la carta abierta a la Junta y el cuento Juan se iba por el río, que fue robado, que se ha perdido. Empieza así: Juan Antonio lo llamó su madre, Duda era su apellido, su mejor amigo Ancina y su mujer Teresa. Así empezaba el Lo salvaste ese arranque. Bien. Estamos en el corazón de las tinieblas del siglo XX argentino. Estamos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el centro más importante de detención, tortura, asesinato que crearon las dictaduras militares. Hoy convertido en un espacio democrático, abierto, dedicado a la memoria, y estamos frente a la carta de Walsh, que dirige la dictadura diciendo no hay paramilitarismo, esto no es un fenómeno periférico, son ustedes centralmente, son los constructores del terrorismo de Estado. Cero juicios, cero legalidad, detenciones arbitrarias, asesinatos por doquier, tortura sistemática. Igual lo revela. Y esta carta lo va a convertir en el hombre más buscado por la policía y el ejército y la marina en Argentina, porque además es una carta firmada con su nombre. El 25 de marzo salimos de la casita y él cierra la puerta y dice: zafamos. Y yo le tapé la boca. ¿No? Pero bueno, llegamos a Constitución, como siempre. Él bajó primero y yo detrás de él. Llegamos a la esquina y ahí él habla por teléfono a los
teléfonos que teníamos de contacto. ¿Cierto? Y bueno, ahí concreta la cita fatal, en realidad. Rodolfo Walsh viene caminando hacia esta esquina. Un grupo de tareas de la ESMA lo cerca, armados con armas largas. Walsh decide enfrentarlos y tira de una pequeña pistola 22 que trae. La lógica es, los voy a forzar a que me maten. ¿Qué vas a hacer con una 22 contra una docena de tipos armados con armas largas, escopetas ametralladoras? Dispara contra ellos y una ráfaga de ametralladora lo corta por la mitad. La última imagen de él que tengo, él cruzando la calle, iba disfrazado de jubilado, a él le gustaba disfrazarse, con una camisita de esas tipo guayabera, con bolsillos beige, pantalones marrón, y un sombrero de paja así, que le cubría la pelada, ¿no? Entonces empieza a cruzar la calle, yo parada en el cordón de la vereda, él se da vuelta, levanta la mano y yo le digo, no te olvides de regar las lechugas que habíamos sembrado la noche anterior. Y después digo, es lo último que le dije. Él se rió y desapareció para siempre. Me dio un placer inmenso, amiga. La memoria se perpetúa con cada vez mayor intensidad en Buenos Aires. ¿No? Desde pequeñas placas. Esta producida por los vecinos de la zona. Pero se perpetúa más todavía porque acabo de descubrir el nombre de la estación de metro, que debe ser nuevo. ¿Qué mejor homenaje para un escritor popular? En el casino militar, dentro de la ESMA, se cuenta que fue traído el cadáver de Rodolfo Walsh, ametrallado y colocado sobre una mesa, para que los militares pudieran tener el testimonio de su victoria. Y pensaron que así se cerraba la historia, que ahí se acababa la historia. Y no. La historia no acaba cuando los militares dicen. La historia acaba cuando los pueblos deciden. Y en este caso, el cadáver de Walsh depositado sobre una mesa, observado por los que lo habían asesinado, no es el final de una historia. Es el principio de una larga historia que nos acompaña a lo largo y ancho de América Latina. De una larga historia donde vamos recuperando a un personaje tan fascinante, tan maravilloso como Rodolfo Walsh, escritor, periodista, militante, porque, como todos ustedes saben, viejos rockeros, viejos rojos nunca mueren. Y viejos escritores menos todavía. Y seguiremos compartiendo con él su talento, su manera de ver el mundo, su vocación de asumir la causa de los pobres, los marginales, los trabajadores, contra la causa de las oligarquías. Walsh, por derecho propio, es uno de los nuestros. El revivir de la figura de Walsh en Argentina es bien interesante. Vuelve, retorna. Tienes los cuentos completos. Tienes un kilo de oro, un ensayo, los papeles personales, otro ensayo sobre Walsh en Cuba, e incluso una novela que toma el momento de su muerte y a partir de ficciona. Estamos ante una de las figuras mayores de la literatura latinoamericana del siglo XX. Entonces da gusto ver esta vitalidad, ¿no? Hay que leerlo.